Welcome everyone Bienvenidos a todos to this second week a esta segunda semana of the 7 weeks of the Earth Wizard Seminary. de las 7 semanas de los magos de la tierra. This is the day 5 of the teachings, Este es el día de las enseñanzas, de las 5 enseñanzas, where knowledge initiates the view. donde la sabiduría inicia la visión. And today especially we initiate a new harmonic, Hoy iniciamos especialmente una nueva armónica, harmonic 24, la armónica 24, overtone output, la salida entonada, express intelligence of radiance. exprimir la inteligencia de la radianza. Today is kin 93, Hoy es el Kin 93, red lunar skywalker. caminante del cielo rojo lunar. I polarize in order to explore, Yo polarizo con el fin de explorar, stabilizing wakefulness. estabilizando la vigilancia. I seal the output of space Sello la salida del espacio with the lunar tone of challenge. con el tono lunar del desafío. I am guided by the power of life force. Me guía el poder de la fuerza vital. I am a galactic activation portal. Enter me. Soy un portal de activación galáctico. Entra en mí. I would like to express my appreciation Quisiera expresar mi apreciación that this morning we held a great deal of silence, que hemos tenido gran silencio esta mañana and I think that because of this you were each able to go into your own mind. y creo que por esto cada uno de ustedes ha podido entrar en su propia mente. So I think we have begun to establish a very good personal discipline, Y hemos empezado a tener una buena disciplina personal. and I am very happy for all of us for this. Y estoy muy contenta por todos nosotros por esto. And now, in continuing our morning meditation, Continuando nuestra meditación de esta mañana, I will read from the section 13, the Skywalker section, voy a leer la sección 13 del Caminante del Cielo, of the Telektonon prophecy, de la profecía del Telectonón, which is the war of the righteous. que es la guerra de los justos. And I will read just 3 verses. I will read first a whole verse in English, and then it will be in Spanish. This is verse 80. Look carefully at my stone and listen. 10 messengers, 24 signs. For 10 are the number of orbits of planets around this star, Kanichahau, your sun. From my point of origin, your star is designated 24, number of the circuit of externalizing intelligence. If you are of the righteous, then in this is a sign for you of your star mission. Verso 80. Vean cuidadosamente mi piedra y escuchen. 10 mensajeros, 24 señales, pues 10 son el número de órbitas de planetas alrededor de esta estrella Knish-Ahau. Su sol, desde mi punto de origen, su estrella está designada como la 24, número del circuito de inteligencia externalizada. Si ustedes están entre los justos, entonces esta es una señal para ustedes de vuestra misión estelar. And from each of the 3 oracle mouths of the arms of the cross of my Kuksan Sum, you will find 24 rays, repeated 3 times, 1/2 the number of the elect. 3 times 24 equals 72. Add to this 3 times 11, 33, and the number is 105. The difference between the number of days in your solar orbit, 365, and the number of kin in my sacred count, my galactic spin, 260. Y cada una de las 3 bocas del oráculo de los brazos de la cruz de mi Kuksam Sum encontrarán 24 rayos repetidos 3 veces. La mitad del número de los elegidos, 3 por 24 es igual a 72. Sumen a esto 3 veces 11, 33, y el número es 105. La diferencia entre el número de días en su órbita solar, 365, y el número de kin en mi cuenta sagrada, mi giro galáctico, 260.
1320 is the ratio of natural sacred time. 1260 is the ratio of the false time of the Tower of Babel. 1320, 13 moons, 20 fingers and toes. 1260, 12-month year, 60-minute hour. Children of the day of truth, in this is a sign for you to discriminate between the power of the evil one who seeks to trap you in his machine and the power of the righteous who need nothing but that with which God has endowed them, their body in time and their natural path synchronized by 13 moons. 1320 es la proporción del tiempo natural sagrado. 1260 es la proporción del falso tiempo de la Torre de Babel. 1320, 13 lunas, 20 dedos de manos y pies. 1260, el año de 12 meses, 60 minutos en una hora. Hijos del día de la verdad, en esto hay un señal para que ustedes discriminen entre el poder del maligno que busca atraparlos en su máquina y el poder de los justos que nada necesitan sino lo que Dios les ha otorgado. Su cuerpo de tiempo y su sendero natural sincronizado por las 13 lunas. So as we read each day and establish the codes, Así cuando leemos cada día y establecemos los códigos, this is how we begin to understand the synchronic order. así empezamos a entender el orden sincrónico. Because within that reading, you knew the number 24, Porque dentro de esta lectura han conocido el número 24 and with the synchronic order of this day, we began harmonic 24. y con el orden sincrónico de este día hemos comenzado la armónica 24 de este día. And also the externalizing intelligence circuit, Y también la inteligencia externalizada, el circuito de la inteligencia externalizada. we established today with the Skywalker. Hemos establecido el caminante del cielo. But these are just examples. And remember, we have many teachings, Estos son ejemplos y recuerden que son enseñanzas and the best way for us to establish ourselves y la mejor manera para establecer nosotros mismos is to always be in the present moment, here and now. es de estar en el momento presente aquí en el hora. Now, another aspect of today is that we are just completing the red chromatic, the 20th chromatic, Otro aspecto de hoy es que estamos completando la cromática roja, the moon Skywalker, la luna caminante del cielo, purifying prophecy. la purificación de la profecía. So we complete today chromatic 20. Hemos completado la cromática 20. And now I will turn to the dynamics of time, Voy a leer los postulados del tiempo. which again I will read according to the synchronic order, Voy a leer también con el orden sincrónico. because it is section 13.2, Es la sección 13.2. 13 for the Skywalker, 13 para el caminante del cielo, and 2 for the tone of today. 2 para el tono de hoy. Whole body time transport El transporte del tiempo del cuerpo completo is the capacity to extend through the now into continuing and superconscious. es la capacidad de extenderse a la conciencia continua y superconciencia. This is achieved through total holographic projection, A través del hora. Esto se logra por una proyección holográfica total whose quality is proportionate to the vividness and completeness of the alternative fourth dimensional personality, por una- whose quality is proportionate to the vividness and completeness esto se logra por una proyección total cuya calidad es proporcional a cuán vívidamente y completa la personalidad alternativa cuatridimensional incorpore la sensación corporal interna. to incorporate the third dimensional internal body sensation, usually referred to as self. Incorpore la sensación corporal interna tridimensional normalmente conocida por yo. So we are here for the transition from our third dimensional self into our fourth dimensional synchronic order. Estamos aquí para la transición de desde la tercera dimensión a un orden sincrónico cuadridimensional. So the theme for this whole week El tema para toda la semana is Dream Spell Science of Time, el encantamiento del sueño, la ciencia del tiempo, synchronic order. el orden sincrónico. And then today specifically, topic will be El tema de hoy is será
is cosmogenesis, es la cosmogénesis, dream spell, and tzolkin, el encantamiento del sueño y tzolkin, genetic order of time applied. el orden sincrónico genético aplicado. And finally, I quote from the dream spell, Voy a decir unas palabras del Dream Spell, page 62. página 62. The 13 moon calendar is the synchronizational module El encantamiento del sueño es el módulo de sincronización galáctico. la luna de 13 lunas. La luna, el calendario La de las 13 lunas. La calendario. Gracias. Okay. It's the synchronization module for establishing the planetary kin as one organism. Es Synchronizational model. es el modelo de sincronización para establecer a los kines As one organism in contact with itself anywhere on the planet. a los kines como un organismo en sí en todo el planeta. En contacto con sí mismo, con todo el planeta. Claro. And finally, I will end my part today Voy a terminar mi parte hoy to speak of the art of planetary time para hablar del arte planetario, del tiempo del arte planetario, as being no different que no es diferente than the course of your life. del curso de sus vidas. So everything we are doing here Todo lo que hacemos hoy aquí is meant to be integrated into your life process. está hecho para ser integrado en su experiencia de vida. And one further way we can look at this is to define again a culture of peace, Otra manera para ver esto es definir una cultura de paz, where the educational process donde el proceso educacional has as its main form of application tiene su forma principal de aplicación, art. el arte. So the planetary art Así que el arte planetario of galactic time del tiempo galáctico is for each of us to discover es para cada uno de nosotros descubrir how each one of us is a work of art cómo cada uno de nosotros es un trabajo de arte and how can we more effectively and fully create ourselves as a higher and higher level of art. y cómo podemos nosotros crearnos siempre más y a niveles más grandes de arte. And this is how we will be learning together and growing Y together. es lo que vamos a estar aprendiendo y creciendo juntos. So again, welcome to everyone, Así que otra vez, bienvenidos a todos and may we continue in our good cheer and our loving presence. y que continuemos en esta presencia de amor. Thank you very much, Bolonek. Muchas gracias, Bolonik. And now we'll get to the next part. Voy a hablar de la siguiente parte. I'd like to welcome everybody. Quiero dar el bienvenido a todos. We have graduated from week 1, Hemos superado la primera semana, in which we immersed ourselves in some knowledge of the cyclic order, nos hemos metido en el conocimiento del orden cíclico, which is represented brilliantly by the 13-moon calendar. que es representado brillantemente del calendario de las 13 lunas. That, as we mentioned last week, was our initiation into baby galactic kindergarten. Es lo que mencionamos la semana pasada, es nuestra iniciación en el jardín galáctico, jardín infantil galáctico. And so, because of that and because of your beautiful attention to Bolonek's teachings, Y por esto y toda la atención que han tomado en las enseñanzas de Bolonik,
which focused last week on the cultivation of personal discipline, que se focalizan todas en la disciplina personal, that you have now graduated and we are in a new class. se han graduado todos y estamos en una nueva clase. And we will call this class Practical Chrononautics 101. Esta clase la llamaremos Crononáuticos 1.1. 1.0. Crononáuticos Práctico 1.01. So, we are all very good students, Somos and todos muy buenos estudiantes you deserve to be in Practical Chrononautics y se 101. merecen de ser todos crononautas 101. And so, for our first phase of learning in Practical Chrononautics 101, Y en nuestra primera fase en la crononáutica 101 we will pass to a consideration of the synchronic order. vamos a pasar a una consideración del orden sincrónico. When we talked about the cyclical order, we talk about the spiral, Cuando hablamos de un orden cíclico, hablamos de la espiral. that we have that sense of time evolving us in the form of a spiral. Tenemos sentido de tiempo envolviéndonos en una espiral. But that is only one level of time. Esto es solamente un livello del tiempo. So now we will consider the synchronic order, which is the more complete comprehension of time. Vamos a considerar el orden sincrónico, que es un nivel más de comprensión. When we say synchronic, we mean that's two Greek words. Cuando digo sincrónico, queremos decir, es una palabra griega. That the first part of that means together, La primera parte quiere decir junto and the second part means time. y la segunda parte quiere decir tiempo. So it means like everything together in time. Quiere decir todo junto en el tiempo. From the point of view of the fourth De dimension, la parte del punto de vista de la cuarta dimensión, the synchronic order represents the perception el orden sincrónico representa la percepción of the totality of time de la totalidad del tiempo at any given moment. en cualquier momento dado. That what we're talking about in the totality of all the moments of time in one moment. Cuando hablamos de toda la totalidad de todos los momentos en un momento. In other words, if we could expand our perceptions cosmically, En otras palabras, si podemos expandir nuestras percepciones cósmicamente, to extend to all the reaches of the universe at one moment, de alcanzar todas las partes del universo en un momento, we would experience every single stage of the evolution of the universe. experimentaremos todas las partes de la evolución del universo. And that the synchronic order is what holds the universe together. El orden sincrónico es lo que tiene junto o que mantiene junto el universo. As we said, when you look at something, you don't see two times. Cuando decimos que no vemos una cosa dos veces, That we experience everything at once. y experimentamos todo en una vez. Our brain Nuestro cerebro has been conditioned ha estado condicionado to filter para filtrar most of the experiences out, muchas de las experiencias hacia afuera, so that we experience or perceive only what we have been conditioned to experience. y and perceive. experimentamos solo que estamos condicionados para experimentar. And so that being conditioned by the linear 1260 mind, Estamos condicionados por el tiempo lineal 1260 we experience very little of the synchronic order. y experimentamos muy poquito del orden sincrónico. So we are expanding the mind, Estamos expandiendo nuestras mentes, as I mentioned, massaging the brain, estamos masajeando el cerebro so that we can begin to experience a little more freely and relaxed así que podemos experimentar más libremente y relajadamente the entire order of the universe, which is the synchronic order. todo el orden del universo, que es el orden sincrónico. So that what we say is evolve the mind
cuando decimos que la mente se vuelve and normalize synchronicity. y mente normalizada. No, sincronización normalizada, perdón. So that instead of being surprised by synchronicity, En vez de sorprendernos de la sincronicidad, that we are surprised when we don't have synchronicity. nos debemos sorprender cuando no tenemos sincronicidad. You say, uh-oh, I feel fragmented. Me siento fragmentado It's because we missed the synchronicity. porque hemos perdido la sincronicidad. Because everything is actually in synchronicity. Porque la verdad es que todo está en la sincronicidad. And we see that the word synchronic and synchronicity is the quality of experience of the synchronic order. Sincronicidad es la experiencia del orden sincrónico. And that this is actually the normative value in the universe. Este es el valor normativo en el universo. So we are now going through our educational process, Estamos en un proceso educativo and that we first have to extricate ourselves from the 1260 time and the wrong calendar. Nos debemos quitar de nosotros mismos del calendario falso y del tiempo 1260 And then enter into the right calendar, which is the 13 moon y calendar, entrar en el calendario natural o el calendario justo, que es el calendario de las 13 lunas. so that through following the 13 moon calendar, Siguiendo el calendario de las 13 lunas, we normalize the experience of cyclic order, normalizamos la experiencia del orden cíclico and now we must go into normalizing the synchronic order. y debemos empezar a normalizar la experiencia del orden sincrónico. And the way that this is done is very simple. Y la manera en que esto se hace es muy simple. You need to be operating on a system Deben estar operando en un sistema which has at minimum 2 time measures operating at once. que tiene al mínimo 2 sistemas operando al mismo tiempo, 2 systems of Mínimamente. time measure. de medida del tiempo. And that the 2 systems of time measure Los 2 sistemas de unidad de medida del tiempo that we are talking de about, lo que estamos hablando, that are synchronized together, que son sincronizadas en junta, are the 13 moon calendar and what the Maya called the tzolkin. es el calendario de las 13 lunas y lo que los mayas llamaban el tzolkin. As we know that when we look at most of the 13 moon calendars, Cuando vemos la mayor parte de los calendarios de las 13 lunas, that we know, for instance, today is the self-existing moon day 16, por ejemplo, hoy sabemos que hoy es la luna autoexistente día 16, but it is also the day red lunar skywalker. pero es también el caminante del cielo lunar rojo. So the cyclic order is represented by self-existing moon day 16, El orden cíclico está representado por la luna autoexistente número 16. and then when we add the red lunar skywalker to that, then we have the very, very, very minimum synchronic order. Y cuando metemos el caminante del cielo lunar, tenemos la parte mínima del orden sincrónico. And so this is for the human race to accept the 13 moon calendar, Esto es para que la raza humana acepte el calendario de las 13 lunas, which has embedded in it the tzolkin, que tiene codificado en sí mismo el tzolkin, is for the human race to advance into to the simple fundamental level of the synchronic es order. para que la raza humana se vuelva fundamentalmente en el orden sincrónico. Now, to some degree around the planet, the people who still operate on lunar calendars Los que en el planeta todavía se usan calendarios lunares, and also have to adjust to Gregorian calendar también tienen que ajustar su calendario gregoriano. are having a primitive sense of synchronic order. Tienen un senso primitivo del orden sincrónico. Primitive because the Gregorian calendar does not synchronize actually the lunar calendar Porque el calendario gregoriano actualmente no sincroniza el calendario lunar as a standard of measure. como una unidad de medida, perdón.
So we're talking about synchronizing two standards of measure. Estamos hablando de sincronizando dos unidades de medida, The 13-moon calendar, el calendario de las 13 lunas, which has 364 plus 1 que days, tiene 364 días más uno, and the tzolkin, which is a calendar of 260 y el days. calendario tzolkin, que es un calendario de 260 días. So we would like to talk a little bit about the tzolkin, Queremos hablar un poquito de los tzolkin, which I know that many people already know something about, eso que ya que mucha gente ya conoce de lo que estoy hablando. but we are here to systematize our context of comprehension. Estamos aquí para sistematizar nuestra concepción de conciencia. Now, as we know, the tzolkin, Sabemos que los tzolkin, which in the Maya language means sacred count, que en el lenguaje maya quiere decir cuenta sagrada, tzolkin, tzol, sacred kin count. tzolkin, cuenta sagrada. Okay, and that, as we say, this tzolkin was what we call the 1320 matrix, Lo que decimos tzolkin es la matriz 1320 and the key to the Mayan time science. y es la llave para la ciencia maya. That when we look at it, that we see that it has 20 seals and 20 horizontal rows. Cuando lo vemos que tiene 20 sellos o líneas horizontales And of course the 13 tones y 13 tonos and the 13 vertical columns. y 13 columnas verticales. When the Spaniards first encountered the Maya, Cuando los españoles por primera vez encontraron los mayas, and Bishop Delanda codified what he had learned of the Mayan time el knowledge, arzobispo de Landa, cuando encontró, decodificó la conciencia maya, the one key that he did manage to tune into y una de las llaves en la cual se pudo sintonizar was the sacred calendar. fue el calendario sagrado. So he presented the first information about what we call the 20 solar seals Y es lo que él presentó, la información de los 20 sellos sagrados and the mathematical count of 13. y la cuenta matemática del 13. But the Spaniards did not encounter this form. Pero los españoles no encontraron esta forma. This form is the form that we know about Esta es la forma que nosotros conocemos because of my efforts por mis esfuerzos and the efforts of my predecessor, Tony Shearer, y mi predecesor, Tony Scherer, who introduced this form of the calendar to me in 1970. es el que me ha presentado esta forma del calendario en el 1970. I later found out that this form Y he descubierto más tarde que esta forma was used by the Maya, había sido utilizado por los mayas and they called it the book shok. y lo que llamaban el Buk Shuk. I'll write that. Lo voy a escribir. Book shok means permutation table. Quiere decir tabla de permutación. And in that regard, this form of the tzolkin En este sentido, la forma de los tzolkin is actually a very incredible and marvelous mathematical permutation table. es una maravillosa tabla de permutación. When I first started using this form of the tzolkin, La primera vez que empecé a utilizar esta forma de los tzolkin, I realized I had to make my own form of it, me di cuenta que debía hacer mi propia forma de esto. and so I did that in 1974, Así que lo hice en el 1974. and then I began to study it and slowly learn to live by it. Y lo empecé a estudiar y lentamente a vivirlo. We talked last week about
time as information biology. Hablamos la otra semana del tiempo como información biológica. And so we see that the information of the information biology Y vemos que la información de la información biológica is completely coded into this permutation table. es totalmente codificada en esta tabla de permutación. This is a unique form on this planet. Esta es una forma única en este planeta. There are, of course, phenomena which we call magic squares. Tenemos fenómenos que nosotros llamamos cuadros mágicos, The magic squares of 8 or 9 or o 16. cuadrados mágicos en forma de un cuadrado. This is very different because it is not in the form of a square. Es muy diferente porque no es una forma de cuadrado. So we have a 13:20 ratio, Tenemos actually. un radial de 13-20. As I studied this more and more, I began to see that it had many, many deep secrets coded into it. Más empecé a estudiar este calendario, empecé a ver que tenía muchos secretos adentro de esto. That this indeed was the basis of the genetic order of time. Esta era la base del orden genético del tiempo. And that as I later came to realize, this is the what we call the timing standard for the measure of the fourth dimensional time. Y esta es la tabla de información de la cuarta dimensión. And that through this measure of, or the standard of measure of fourth dimensional time, Y esta unidad de medida de la cuarta dimensión, del tiempo de la cuarta dimensión, that all the information that informs the biology or the life que toda la información que informa la biología o la vida is actually coded in this calendar. está codificada en este calendario. But it is much more than a calendar. Es mucho más que un calendario, As a permutation matrix, como una matriz de permutación. it contains many, many different levels of information. Contiene muchos y muchos niveles de información. And that the study of this matrix, 1320 matrix, El estudio de esta matriz de 1320 actually can take you into many profound levels of thought nos puede llevar a diferentes niveles de pensamiento that are also very necessary for reformulating the human mind. que son muy necesarios para reformular el pensamiento humano. In that way, the tzolkin is the encyclopedia of time, En esta manera, los tzolkin es la enciclopedia del tiempo. and that through penetrating its different levels and movements, Para penetrar todos sus movimientos y niveles, that we can begin to unlock the different information codes of the encyclopedia of time. podemos abrir los diferentes códigos de información dentro de la enciclopedia. Now, right now, I'm very aware Soy muy consciente en este momento that Bolonik is holding this. que Bologna que está teniendo esto I'm not sure how her arms are holding y out. no sé cómo están sus brazos en este momento. But she likes it, she says, so we'll... Que le gusta, dice. Good. When we talk very simply 1320 timing Cuando frequency, hablamos simplemente de la frecuencia 1320, we see that it is just very simply the ratio of the 13 vertical columns to the 20 horizontal columns. vemos que es la proporción de las 13 columnas verticales y las 20 columnas horizontales. And that this itself is the 1320 frequency. Esto en sí es la frecuencia 1320. This is not something that you will find in the phenomenal nature necessarily, No es algo que van a encontrar en la natura o el fenómeno de la natura at least the phenomenal nature of the third dimension. o en la natura del fenómeno natural de la tercera dimensión. Though we do know that there are 13 moons, Sabemos que hay 13 lunaciones, and that the turtle has 13 scales on its shell, que la tortuga tiene 13
escamas en su caparazón, that we have 20 fingers and que toes, tenemos 20 dedos de manos y pies, and that the tree rings grow every year. que los anillos de los árboles crecen cada año. But to find this actually crystallized in the phenomenal world, the third dimensional phenomenal world, we won't find it there. Pero verlo cristalizado en el fenómeno tercedimensional no lo vamos a encontrar. Where do we find it? ¿Dónde lo encontramos? In the mind. En la mente. When we say, where does number live? ¿Dónde es que el número vive? We don't find something that says number 1. Encontramos lo que dice el número 1. But we know there is such a thing as 1. Pero no encontramos lo que es el número 1, pero sabemos que existe el número 1. So we are going now to the level of the mind. Así que vamos a ir a un nivel de la mente. And when you see this and you see that it is an actual form that takes on an actual structure, y cuando vemos esto, vemos que es una forma que toma una estructura actual. It does so because it conforms y lo hace así porque se conforma to an actual mental perception. A una percepción mental actual. If there were not this actual mental perception, si no hubiera esta percepción actual mental, we could never present it like this. No podríamos presentarlo nunca en esta manera. So we are talking now about a form or structure that is purely mental and fourth dimensional. Hablamos de una forma que es totalmente cuadridimensional y mental, which we are able to represent through very simple structure of numbers and symbols. Y podemos representar simplemente en una estructura de números y símbolos. But the numbers and symbols refer to qualities of the mind and of the fourth dimension. Pero los números y los símbolos representan una estructura de la cuarta dimensión. And that when we talk about what are these structures and these forms, cuando hablamos qué son estas estructuras y estas formas, we know that we have two basic orders. Sabemos que tenemos dos órdenes básicos. Okay. What we call the wave spell order, lo que entendemos como el onda encantada, el orden de la onda encantada, which is represented by the count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo que viene representado del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And then that count repeats again. Y esta cuenta se repite otra vez. And you can see the wave spell count in this tzolkin. Podemos ver que en este tzolkin, la onda encantada, the beginning of each wave spell is represented by a circle around the one dot. Cada inicio de onda encantada está representada con el círculo, con el punto o el tono 1. And you see that creates a very nice pattern. Y podemos ver que crea un diseño muy bonito. So you see how that pattern goes up in that direction. Podemos ver cómo este diseño va en esa dirección. Okay. So that is the one form. Esta es una de las primeras formas, which is the 13 count. Que es la cuenta del 13. Okay. And then staying with our 13-20 proportion. Y estando siempre en nuestra proporción 13-20. Then there is the 20 count. Tenemos la cuenta del 20. And we see, if we count the circles here, we see 1, 2, 3. We count them all the way. Si los contamos todos los círculos, tenemos. Until we realize that we come to the 20th circle. Tenemos 20 círculos. So that there are 20. So the 13 runs 20 times. Así que el 13 corre por 20 veces. And then we count. Okay, the 20 is easier to count. Vemos que el 20 es más fácil de contar. And there's 1, 2, and we count the 20, and the 20 count runs 13 times. Y vemos que la cuenta del 20 corre por 13 veces. So you have 13 by 20, and you have 20 by 13. Tenemos 13 por 20 y 20 por 13. Okay, so we begin to feel some of the magic. Y empezamos a sentir un poquito de la magia that exists in the meditation on the tzolkin. Que existen en la meditación de los tzolkin. And so that the 13 count we refer to as the wave spell. En la cuenta del 13 nos referimos como el onda encantada. And that the
20 count we refer to here as the harmonic run. Y en la cuenta del 20 es la cuenta armónica. So when we talk about the word cosmogenesis, Cuando hablamos de la palabra cosmogénesis, it's like how does the cosmos get generated? es como el cosmos se genera. Right. So from the point of view of the law of time, Del punto de vista de la ley del tiempo, the cosmos is generated el cosmos viene generado by the interaction of what we call the wave spell and the harmonic de la run. interacción de la onda encantada y de la cuenta armónica. So in other words, that abstractly we have the wave spell 13 Abstractamente tenemos el onda encantada 13 and the harmonic run 20, y la cuenta armónica 20. and which creates the abstract primal principle of 1320 Y frequency. crea el aspecto abstracto de la frecuencia 13-20. But then when we put them together to interact, Y cuando los metemos juntos para interagir, that then they create a matrix crean una matriz which of absolutely 260 permutational positions. absolutamente de una permutación de 260 de posiciones, permutaciones, perdón. And that's since everything, as we saw last week in the study of the wave spell, Así que todo lo que hemos visto la semana pasada del web spell, that the evolution of the cosmic order can be simplified to the 13 stages of the wave spell with its todo pulsars. puede ser simplificado a las ondas encantadas y sus pulsares. And that now we have to work with the 20. Así que ahora tenemos que trabajar con el 20. And that the 13 and the 20 together Así que el 13 y el 20 juntos create the greatest number of, or actually the smallest number of permutational possibilities, which is 260. crean el número más pequeño de permutaciones que actualmente es 260. From the point of view of, for instance, the DNA codons, Desde el punto de vista de los codones del ADN, which for instance are only 64, que por ejemplo son nada más 64, and those two are a function of a permutation matrix, 8 by 8. y estos dos son una función de la permutación 8 por 8. We see that the permutation matrix of time has a much larger minimum number, Vemos que la permutación del tiempo tiene una cuenta mucho más larga, which is the 260, que es de 260. and that it is this 260 permutations Y es esta cuenta de permutaciones de 260 that create the basis of the information biology. que crean la base de la información biológica. Everything is informed by time, as we said last week. Todo es informado por el tiempo, como dijimos la semana pasada. And all of that information is presented here in the tzolkin. Toda esta información está aquí en los tzolkin. There's nothing that exists in the planet, No hay nada que no existe en el planeta, in the universe, en el universo, that is not a function of this of time, que no sea una función del tiempo, and that the time is represented mathematically by this order. y que el tiempo sea representado matemáticamente por este orden. So to really comprehend this order Y para poder comprender este orden is to begin to truly comprehend time from a mathematical and scientific level. es para entender el tiempo de un aspecto matemático y mental. And that we also know that this order, what you see here, Sabemos también que este orden que nosotros vemos aquí actually represents also a fractal map of time. representa un tiempo fractal, una mapa fractal del tiempo. So when Bishop Delanda discovered this among the Maya, Cuando el arzobispo de Landa ha descubierto los mayas, to him and to those Maya, that this was just a 260-day cycle. para él y para los mayas era nada más un ciclo de 260. But as we
looked into this matter more through my own investigations, En mis propias investigaciones hemos aprofundido este tema. we saw that this is also the Hemos- basis of the 13 Baktun cycle, Hemos visto que esta también es la base de los 13 Baktunes, and that this was a discovery I had made which no one had perceived before. y este es un descubrimiento que yo he hecho y que ninguno había percibido antes, That that the 13 Baktun cycle que el ciclo de los 13 Baktunes is nothing but a fractal expansion of the tzolkin matrix. no es nada que una expansión fractal de los tzolkin. The 260 katuns Los 260 Cactunes of the Baktun cycle are no different than what you see in the tzolkin matrix. del ciclo Baktun no son diferentes de lo que nosotros vemos en la matriz de los tzolkin. Each Baktun is one of these harmonic runs, Cada Baktun es una cuenta armónica and that each katun is one of these positions. y cada Katun es una de estas posiciones. So that from the point of view of the cycle of history, Del punto de vista del ciclo de la historia, that the cycle of history begins right here, el ciclo de la historia empieza ahí, which the Maya called Hun Imish, que los mayas llamaban Hun y Mish, which we call the one dragon, lo que nosotros llamamos el dragón 1, and that the cycle of history ends y donde acaba el ciclo de la historia, in this point down here, en este punto aquí abajo, which the Maya called Oxtlahun Ahau, lo que los mayas llamaban Oxtlahun Ahau, which we call 13 Sun. lo que nosotros llamamos el Sol 13. In fact, where we are living at this very moment in time is in the very last half or the last 2/3 of this kin right here. Y lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo son la última mitad o los últimos 3/4. And when we get to 2012, we go bloop Y cuando llegaremos al 2012 haremos este salto. and find ourselves up here again. Y nos encontraremos otra vez ahí arriba. So we are only trying to make sure that we make the jump Estamos solos tratando de hacer que hagamos este salto from this position to this position de esta posición a esta posición in full consciousness. en una conciencia total. This was the message of the Maya. Este fue el mensaje de los mayas This is what they left this code for, y es para que nos dejaron este código. so that when we see this code, Cuando vemos este código, okay, that we say that we are actually amplifying the understanding of the genetic order. decimos que estamos amplificando la comprensión del orden genético. We're not just the DNA, No somos tan solo el ADN, but the DNA moved and pulsed pero el ADN pulsado by the movement of the tzolkin. por el movimiento de los tzolkin. And in that way, then, the third dimensional form is amplified by the fourth dimensional pulsation. Así que la forma tercodimensional viene pulsada de la cuarta dimensión. This has always been happening, Esto siempre ha pasado, but now we know that it's been happening. pero ahorita sabemos que ha ocurrido. That's why we say that the law of time makes conscious what was unconscious. Así que sabemos que la ley del tiempo hace consciente lo que ha estado inconsciente. And that this actually does conform to sequences of fourth dimensional pulsations. Esto se conforma con pulsaciones de la cuarta dimensión. So that when we see this, we see now that we are dealing with the 13 tones, Cuando vemos esto, vemos que estamos trabajando con los 13 tonos, which the numbers 1 to 13 are referred to when applied to the tzolkin, cuando se refericen a los números del 1 al 13 aplicados a los tzolkin, and that also we're referring to the 20 solar y seals. son también referidos a los 20 sellos solares. And you'll see one other factor, Vamos a ver otro factor, and that's the factor of 4. y vamos a ver el factor del 4. That the factor of 4 is represented
holistically or holonomically El factor del 4 está representado integralmente o holónicamente by the 4 colors. por los 4 colores. So you see the repetition: red, white, blue, yellow. Vemos la replicación de rojo, blanco, azul y amarillo. Red, white, blue, yellow. Rojo, blanco, azul y amarillo. And we see that is repeated 5 times. Y vemos que esto se repite 5 veces. So we have the 4 and the 5. Y tenemos el 4 y el 5. And that's very important that we're always making a jump from the 4th to the 5th. Y vemos que siempre estamos haciendo un salto del 4 hacia el 5. And that we know, as we'll be talking again and again, that we're going from the 4th world to the 5th world. Y como hemos hablado siempre y hablaremos siempre, es que estamos haciendo un salto del 4º mundo al 5º mundo. So coded into, even though you do not see the 5, Aunque ustedes no ven el 5, that the 5 appears because the 4 runs 5 times. el 5 aparece porque el 4 aparece 5 veces. It's actually the combination of the 4, Es la combinación del 4 which runs 5 times, que corre por 5 veces which creates the 20. que crea el 20. And that it is the 4 5 times with the 13 El 4 por 5 y 13 that makes the 20, that makes the 260. que hace el 20, que hace el 260. All is number. Todo es número, God is a number. Dios es número, God is in all. Dios está en todo. This matrix, again, once again, for those people who think that they have a mental block with mathematics. Esto es para la gente que cree que tiene un bloque mental con las matemáticas. So all you have to do is take your time and study this. Tienen que tomarse el tiempo y estudiar esta matriz. If you need to, you can take a small version of it Si necesitan, pueden tomar una versión más pequeña and put it beneath your pillow when you go to sleep. meterla debajo de su almohada antes de ir a dormir. And say, "Dear God, make me a smart mathematician." Y rezar a Dios y pedirle que nos haga un matemático bueno. Maybe that will help too. Y esto tal vez pueda funcionar. So, when we see that actually the 20 seals actually are the last thing. Cuando vemos que los 20 sellos son la última cosa. If you see this from a purely mathematical point of view, you'll just have the 4 colors repeated 5 times. Si lo vemos de un punto de vista matemático, vemos solo los 4 colores repetidos 5 veces. The 20 sequences of wave spells Las 20 secuencias de las ondas encantadas and the 13 sequences of harmonic runs of 20. y el ciclo de 13 en la cuenta armónica de 20. So the 20 solar seals Los 20 sellos solares are just to make it easier for our mind, es nada más para hacerlo más simple para nuestras mentes. and that correspond to different levels of mathematical order. Y corresponde a varios niveles de orden matemático. Our minds are very simple and primitive, Nuestras mentes son muy simples y primitivas. and we need little concrete clues Necesitamos claves concretas to help us through the larger mathematical orders. para ayudarnos a los órdenes matemáticos más grandes. So the keys to make this mathematical order more concrete and simple for us Las claves para hacer el orden matemático más simples y más claros para nosotros are then referred to as the 20 solar seals. se refieren a los 20 sellos solares. Okay. Much has been made about these seals, No mucho se ha hecho de estos 20 sellos. and that they code in some way, that they are seen to code each day, Y de alguna manera codifican cada día. and so that we know that by our date of birth Y así que sabemos que para nuestro día de nacimiento that we are coded by one of these seals. tenemos codificados uno de estos 20 sellos. But they are basically just to help the mind Son básicamente para ayudar nuestra mente become comfortable a ser más relajado, confortable with a very abstract mathematical con la
la matemática abstracta that informs the universe. que informa el universo. When we look at these seals, we see that again we can distinguish the sets. Cuando vemos estos sellos podemos distinguir los diferentes series And that these sets create, that they run across. This set runs across like that. This set runs across like that. Vemos que estas series corren horizontalmente por colores. And that they, very simply, that this creates 1, 2, 3, 4, 5, what are called time cells. Y esto crea lo que nosotros llamamos 5 células de tiempo. And that these time cells then are what distinguish the information biology. Y estas 5 células de tiempo son las que distinguen la información biológica. Okay, so when you see this, it's like a weaving now. It is like a tapestry or a weaving tela. Es como un tapeto, como un tejido. Okay, that because you have the sequences of the wave spells, which are dramatic. Ahí tenemos la secuencia de las ondas encantadas, que es dramática. You have the sequences of the harmonic runs, Y tenemos la secuencia de cuenta armónica, vertical and very orderly, verticalmente y muy ordenados. and then very much like a weaving, we introduce the 4 colors which create the Y time cells. como un tejido tenemos los colores que hemos introducido, las células del tiempo. And the time cells unify the wave spells and the harmonic runs. Las células de tiempo unifican las ondas encantadas y el orden armónico. So that when we say that the time cells incorporate the information biology, Cuando decimos que estas células de tiempo incorporan la información biológica, that the first time cell we say is the input, cuando decimos que la primera célula de tiempo es la entrada, the second is because if in the information first you input, la información prima entra, and then the second is the storage or store. la segunda es el almacén, The third, once you input, then you store, then you can process the la information. tercera es el proceso, donde después de que he entrado y haberte almacenado pueden procesar esta And información. that's the function of the very central time cell, the third. Y esa es la función de la tiempo de la célula central. And then once you process the information, you can output. Y una vez que haberte procesado la información, podete salir con la información. And that's which is the function of the fourth time cell right here. Y es la cuarta célula del tiempo. And then once that information has been outputted, Y una vez que la información ha sido externalizada, then it enters the matrix, puede entrar la matriz, which is not quite the same as the movie. que no tiene nada que ver con la película. But maybe the movie has something to do with it. Pero tal vez la película tiene que ver algo. I never saw it, but enough people told me about it that I think I saw it. Yo no lo he visto, pero mucha gente me ha dicho de lo que se trata, así que creo que la he visto. So the fifth stage is the 4 and then the 5. The fifth stage is the matrix, El quinto estado es la matriz, which means the information has entered once again the matrix of nature, que quiere decir que la información ha entrado la matriz de la natura, where it can be recirculated and become input once again. que puede ser recirculada y entrar otra vez en la matriz del tiempo de la entrada. So we're dealing with a continuous circulation Estamos trabajando siempre con una circulación continua, of information informed by time, información informada por el tiempo, which goes through a regular que process, pasa por un proceso regular, which is continuously augmenting itself que continuamente se refuerza and continue the process. y continúa el proceso. So when we look at this again, these different symbols, the solar seals, Cuando vemos estos 20 sellos,
that they also refer because they have a kind of concrete image to them, Se refieren también porque tienen una imagen concreta which more or less simulates the progression of the mathematical order from 1 to 20, más o menos simula el orden matemático del 1 al 20, so that they represent, among other things, an evolutionary process representan en otras cosas un proceso de evolución which goes from the beginning where we have the birth or the dragon. que va desde el inicio, que inicia del dragón, el inicio, el nacimiento. The imish is the Mayan word that was used for this symbol, Imish es el nombre maya para este signo. and that had seemed to have many different kinds of significances. Quería decir muchas cosas. The idea of it was like some primal creature, La idea era de una criatura primordial okay, from which all the rest of the life is generated. desde toda la vida se ha creado. So, in the mythologies of the world, En toda la mitología del mundo we have the image of the dragon. tenemos la imagen del dragón. In the Western tradition, the dragon gets a bad name. En la versión occidental tiene una mala reputación. For when Saint George kills the dragon, Cuando San Jorge mata el dragón, but then the dragon then represents the untamed part of our unconscious. pero el dragón, So that when we go to the Eastern tradition, cuando vamos a la tradición especially orientales, say of China, especialmente en China, then we have the dragon as the primal cosmic force. tenemos el dragón como la primordial fuerza cósmica. And it's more in that sense that the first image that appears is the dragon. Es más en este sentido que la imagen del dragón aparece. From this primal living force, De esta fuerza primordial, that all of the rest of the order of the concrete forms of life can be perceived. todo el resto del orden, la manera concreta de la vida puede ser percibida. And so from the dragon, then the next stage is the breath, Después del dragón tenemos el aliento or the spirit, o el espíritu, which concretely also we understand as the wind. que concretamente entendemos como el viento. And so and from that then comes the night, Después de esto tenemos la noche, which is the place of the mystery, que es el lugar del misterio, and that from the night the seed is generated. y de la noche tenemos la semilla que viene creada. And then once we have the seed generated, then we have the serpent, which is the life force, Después de la semilla tenemos el serpiente, que es la fuerza vital, and the reptilian level. a un nivel de reptil. And then from the first to the sixth position, then once we have the serpent, then we have the seed and the serpent, then we have birth and then we have death. De la secuencia después del 5 tenemos el 6, primero tenemos el nacimiento y después tenemos la muerte. So the cycle of birth and death is represented by the number 6, or the number of the process from 1 to 6. El proceso del nacimiento y la muerte viene representado con el proceso del número 6. And that then you have the next 14. Y stages. después tenemos los estados, los demás estados, los 14 estados diferentes. And if the six, and you recall, there's the 6 stages of creation, Los 6 estados de la creación. and then there's the 7th. Y después tenemos el 7. And the 7th represents the power of knowledge and healing, which is represented in the human realm by the hand. El 7 representa el poder de la curación y del conocimiento, que viene representado en el mundo humano como la mano. So that the hand can heal, Así que la mano puede curar, the hand can create. la mano puede crear, We can play the violin, puede tocar el violín, play the flute, tocar la flauta, paint, pintar, or
run a computer. o escribir en el ordenador. But all of that is with the power of the hand. The hand represents the power of the seventh power. La mano representa el poder del 7. And we say that when we look at the human being in relation to all the species, Cuando vemos el hombre, la especie humana con todas las demás especies, from what we can see physically, this is what distinguishes es esto que nos distingue the human being. de seres humanos. The hand is informed by the power of 7. La mano es informada del poder del 7. And then from that we have the realization of the star, Y de ahí tenemos la realización de la estrella, which is the 8th. You have to always connect the seal with the position of the number. Tienen que conectar siempre el sello con la posición, la posición del número. Okay, so that once we have the death, and then we have the realization beyond the death, which is the hand, and then because we have that realization, then you have the realization of the greater beyond, which is the star. Tenemos la muerte, que es la realización. Después tenemos la realización, que es la mano, y de ahí tenemos la realización de la mano, tenemos la estrella. And then that completes the sequence here. Y esto completa la secuencia. And when we get to the middle sequence, the third time cell, Cuando llegamos a la tercera célula del tiempo, we begin with the moon, which also symbolizes the water, the flow. llegamos a la luna, que tiene como simbología también el agua o el flujo. And that with the water, then we come to the next level of life, which is the mammal. Después del agua tenemos el otro nivel, que es el mamífero, And which is represented by the dog. que está representado por el perro. And that you see that the serpent is red and the dog is white. Podemos ver que el serpiente es rojo y el perro es blanco. Okay, and the dog represents have you noticed the nice little cute dogs that keep showing up? Yeah. Sí. Yeah. Que representa también los perros que vemos que se están siempre apareciendo de vez en cuando. I noticed there were 2 of them this morning. But Sí, hoy vi que eran 2 de ellos. and so here we have the evolution. We have the dog, and then we have the monkey. Después del perro tenemos el mono. And that while the dog represents the emotional level, Cuando el perro representa el nivel emocional, the monkey represents the level of the artist, the trickster. el mono representa el juego. And that the monkey and the dog are always chasing each other. El perro y el mono siempre se están persiguiendo. So then we see that we have the moon, which governs the cycles of life, the dog, the monkey, and finally the human. Y tenemos la luna que gobierna los ciclos de la vida, el perro, el mono y el humano. Yeah. And then that completes the human, then completes the third stage, the full human. El humano completa el estado. And every stage incorporates all the previous stages. Y cada estado incorpora en los primeros estados. So all that previous knowledge is in the human. Then we come to the output. Después venimos a la salida. And that we have what we call the skywalker. Aquí tenemos lo que nosotros llamamos el caminante del cielo. And you say the skywalker is beyond the human. El caminante del cielo es más allá del humano. That this represents a stage of evolution. Esto representa un estado de evolución. And that you'll see that there's 2 lines below and 2 bars above there. Vemos 2 líneas abajo y 2 líneas arriba. And that the stage is to bring those together. Where will they land, these 2? Y hay que encontrar estas 2 líneas, estos 2 niveles. ¿Dónde es que van a aterrizar estas líneas? So this represents actually the movement of our mind beyond our physical form. Esto representa el movimiento de nuestra mente más allá de nuestra forma física.
So that, for instance, the prophet Quetzalcoatl Así que el profeta Quetzalcóatl was born with this sign, nació con este seño, which in the Toltec version of the calendar que en la versión tolteca del calendario, was represented by the reed. que era representado por la caña. La So cana. the Skywalker represents that evolving of the mind, which is incarnated as the wizard. El caminante del cielo representa la evolución de la mente, que viene representado del mago. But we see here that when we reach the Skywalker, we've gone through the 13. Cuando hemos llegado al caminante del cielo, hemos llegado al 13. And that the wizard is number 1 again. Y que el mago es el número 1 otra vez. The 14th then is related to the 7th and to the 1st. El 14 viene relacionado con el 7 y con el 1. Con el 1. So you always see wizards and dragons together. Y siempre van a ver magos y dragones juntos. And the wizard is usually the only one who can fall asleep in the dragon's tail. Y el mago es el único que se puede adormentar en la cola del dragón. The wizard is the only one who can tame the dragon. Y el mago es el único que puede domar el dragón. And the dragon usually thinks that the wizard is the best kind of human to make a friend. Y el dragón piensa siempre que el mago es el mejor amigo que para tener como hombre. Okay, and so the hand and the wizard, this is the 7 and this is the 14. La mano es el 7 y este es el 14. So that the wizard incorporates that power of the hand. El mano incorpora este poder de la mano. And that then we pass on then to the other stages, the eagle. Después tenemos el otro estado que es el águila. Which the Skywalker is the mind getting off the ground. El caminante del cielo es la mente que se eleva de la tierra. The eagle is the vision that encompasses the whole planet. Y el águila es la visión que comprende la visión de todo el planeta. And so that represents what the wizard is evolving to, is to have that mind that sees the whole planet like the eagle. Esto representa el poder del mago que se está evolviendo para tener esa visión del águila. And I believe that Carlos Castaneda's Don Juan had a number of interesting things to say about that. Y sé que en Carlos Castañeda, en las enseñanzas de Don Juan, tiene muchas cosas interesantes decir en este propósito. And then that is finally completed by the 4th stage of the output, which is the warrior. Y esto viene completado en el último estado con el guerrero. And what does that mean? ¿Y qué quiere decir esto? That despite going all the way up to the heights to see the planet, En vez de ir a todas las alturas a ver las cosas desde el alto del planeta, that the evolving being, que el ser que se vuelve en evolución, el ser en evolución, does not leave the earth but remains incarnate. no deja la tierra, pero permanece encarnado. And that in this incarnate stage that is ready to take on any situation. En este estado de encarnación está listo para afrontar cualquier situación. And cultivating fearlessness. Y cultivando el no miedo. And so this is the meaning of the warrior. Y este es el significado del guerrero. And then the final stage, the matrix, the 5th time cell. Y tenemos el último estado que es la matriz, que es la matriz del el tiempo This gets to be very cosmic again. Esto se vuelve muy cósmico otra vez. That you have the earth. Tenemos la tierra. And then the mirror, which is actually the cosmic mirror. Tenemos el espejo, que es el espejo cósmico. And that the storm is an energy or a quality of force. Y tenemos la tormenta, que es una energía de cualidad o de fuerza. You could say that the storm is actually what is generated by the Hunab-Ku. Y tenemos la tormenta, que es lo que viene creado de Hunab-Ku. When we see the center as the Hunab-Ku is represented,
Cuando vemos el centro viene representado We see the two lines like this, dos líneas que se tienen juntas así, which is exactly what you see when you look into a hurricane. y es exactamente lo que ven ustedes cuando ven un huracán. So that the storm actually represents the first energy generated by the Hunab-ku. Y la tormenta representa la primera energía creada por Hunab-ku. It is both the first and the highest level of energy. Es la primera y la más alta creación de energía. And that represents the 19th stage, Representa el estado, el número 19, okay, which is also the highest number actually. y es verdaderamente el número más alto. Because when we get to the final one, the Ahau, the sun, Porque cuando llegamos al sol, that this represents zero, representa cero. okay, and that the zero is what makes possible the movement of the number into the higher Y dimensions. el cero es lo que hace posible el movimiento del número a otras dimensiones más altas. And that is represented concretely as the sun, Es representado concretamente por el sol, which is a star, que es una estrella. because we're actually dealing with the evolution of the stars. Estamos trabajando con la evolución de las estrellas. And all of this is just to help us understand the process of our position Y todo esto es para ayudarnos a entender el proceso y nuestra posición in the what we might call the coevolution of our local y star. lo que podemos llamar la coevolución de nuestra estrella. And so that we also know that these represent the 10 planetary orbits. Sabemos también que estos representan también las 10 órbitas planetarias, And that when we get to the final one, we're actually reaching the planet Pluto, y cuando llegamos al último estamos llegando al planeta Plutón, and then we come to Neptune, Uranus, Neptuno, Urano, Saturn, Saturno, Jupiter, Júpiter, Maldek, Maldek, Mars, Marte, and then Earth. Tierra. And Earth is represented, of course, by the hand and by the human, La Tierra está representada por la mano y el humano. because there are two flows, Hay dos flujos. and the one begins with Pluto here. This is called the galactic flow, and comes all the way down Hay dos flujos que comienzan con el Sol y que and ends with the moon, y se acaba con la Luna, which is Mercury. que es Mercurio. And the second flow starts with Mercury, Y el segundo flujo empieza con Mercurio, which is the dog, and goes to the storm, which is Pluto again. que es el perro, y va hasta la tormenta, que es Mercurio otra vez. Hasta el Sol, que es Plutón otra vez. Well, that's a little bit of Esto es más o menos some rehearsing again of what you think you know. Esto es un pequeño repaso de lo que ustedes creen de saber. To get a... No, maybe you don't. Excuse me. Tal vez no lo saben. Perdón. So sorry. Me disculpo. That what we are dealing with then when we look at this tzolkin matrix. Cuando estamos trabajando con esta matriz tzolkin, So we have the 20 solar seals, the 10 planetary orbits, and 2 flows. tenemos los 20 seños, las 10 órbitas planetarias y los flujos. That because of this we can speak of the prehistory Y por esto podemos hablar de la prehistoria of the star system Kinechahau. del sistema solar Kinihahau. That this is Kinishahau. that this also provides the tzolkin also provides this map El tzolkin nos da también una mapa that we can begin to penetrate into the history of the 10 planets. que podemos penetrar la historia de los 10 planetas. This in the reading that Bolonik gave, En la lectura que Bolonik dio, she mentioned the number 24. ha mencionado el número 24.
and that the number of externalizing intelligence. del número de la inteligencia externalizada. This number 24 also refers to our star. Este número 24 también se refiere a nuestra estrella. From the star that I come from, De la estrella de la que yo vengo, which is Arcturus, que es Arcturus, that this star, Kinichahau, is called Velatropa 24. del mío sistema, esta estrella que Nihahau viene llamada Velatropa 24. Velatropa means to turning. Tropa means to turn. Velatropa quiere decir Okay, to dar turn. vuelta, Turning towards the light, turning towards the penetration of the veil and into the light. dar vuelta hacia el velo y adentro de la luz. And that the 24 is a very key number El 24 es un número clave that consists of the 4, which is the self-existing power, que es que consiste del 4, que es un autoexistente, multiplied by the 6, which is the cycle of life and death. que multiplicado por 6, que es el ciclo de la vida y la muerte, So the self-existing 4 multiplied by the cycle of life and death, que el ciclo de la vida y la muerte multiplicado por el autoexistente, then creates the superconscious number power of 24. y esto crea el poder supraconsciente, el poder del número 24. Velatropa is also the name of the experimental section of the galaxy. Velatropa es también el punto experimental de la galaxia. And what we are supposed to be doing is experimenting. Y lo que se supone que debemos estar haciendo es experimentar. So right now we are all really very good velatropans. Y en este momento somos todos muy buenos velatropianos. Velatropianos. Hey, we need to invent new words. Tenemos que inventar nuevas palabras Otherwise we'll never get out of the old world. y nunca vamos a salir del esquema del viejo mundo. So welcome velatropians. Así que bienvenidos velatropians. No, soon, I know what I'm doing. Okay. Okay. That one book which was a major oversight on my part for your bibliography Una parte que me olvidé en su bibliografía is the Arcturus probe. fue la sonda de Arcturus. But it says the Arcturus probe is investigations of an ongoing. Okay. Dice en la sonda de Arcturus que es una investigación en curso. Investigations in process. So we are part of that investigation in process. Así que somos parte de esta investigación en proceso. The Earth Wizard Seminary is one of the living chapters El seminario de los magos de la Tierra es uno de los capítulos vivientes of the Arcturus probe. de la sonda de Arcturus. So that what we learn from the Arcturus probe is what we call the dream spell genesis. Lo que hemos aprendido de la sonda de Arcturus es el génesis del encantamiento del sueño. And that we understand that there are cycles of 26,000 years. Y entendemos que hay ciclos de 26,000 años. And according to the self-existing power of 4, en acuerdo con el poder autoexistente del 4, that we are experiencing the very end of the fourth 26,000-year cycle of a set of 4. y estamos viviendo el final de un periodo de 26,000 años en el cuarto ciclo de 26,000 años. That we have 26,000 years, 26,000, 26,000, and here we are, 26,000. Tenemos 26,000 años, 26,000 años, 26,000 años, estamos en la última fase. So this is a whole cycle of 104,000 years. Y esto es un ciclo de 104,000 años. So that when we get to that winter solstice of 2012, Cuando llegamos al solsticio de invierno del 2012,
we're saying good night and goodbye to 104,000 years. Estamos diciendo adiós a un ciclo de 104,000 años. If you felt that you were incarnated to be born into an interesting time, Si sienten que tenían que estar encarnados en un tiempo interesante, you're absolutely correct. están en una cosa muy correcta. So again, we are here to see if we can make this successful. Estamos aquí para ver si podemos hacer esto un hecho, un éxito. So that we can go to the fifth age. Así que podemos andar a la quinta edad, Which is also called the age or the world of the center. que también viene llamada como la edad del centro. So if we successfully conclude Si exitosamente concluimos that on the winter solstice of 2012, en el solsticio de invierno del 2012, then we will have an interesting time of a little over 7 moons y tendremos un tiempo interesante por 7 lunas to make the Earth absolutely ready para hacer la Tierra totalmente lista for the date of galactic seed para la fecha del seme galáctico, in the year 2013, que es el año 2013, when we plunge into the center. que nos introducimos en el tiempo galáctico, So that, Al and centro. going into the age of the center. en So, el tiempo del centro. so we know that the dream spell Genesis Así que sabemos que el génesis del encantamiento del sueño talks about the 26,000 year cycle, habla de un ciclo de 26,000 años which is it's talking about this last y cycle. está hablando de este último ciclo. And this cycle here is when the human beings Y hablamos de este ciclo cuando los seres humanos have got their spacesuits, our bodies, tienen sus trajes espaciales que son sus cuerpos into their final form of refinement, hasta su estado final de refinación, and are to go through the process of reliving y tienen que ir a través del proceso de revivir all the previous cycles and histories todos los ciclos primeros de la historia which have occurred in the experimental zone, que han ocurrido en la zona experimental. so that by the time we get to the end of this final 26,000 year cycle, Así que cuando llegamos al final de este ciclo de 26,000 años, that everything possible has manifest, que todo lo posible sí ha manifestado, that the population and all the beings are here, que la población de todos los seres esté aquí, more than 6 billion of them. más de 6 billones de ellos. So that when the dream spell talks about the dragon genesis, Así que cuando el encantamiento del sueño habla del génesis del dragón, the monkey genesis, del génesis del mono and the moon genesis, y la luna, we are creating a mathematical ratio, estamos creando un radial matemático 5 to 3 to 2. 5, 4 a 2. 5, 3. 5, 3, 2. Okay. In other words, the dragon genesis is the longest, Así que el génesis del dragón es el más largo, which takes half of the time, que requiere mitad del tiempo. and then the monkey genesis El génesis del mono is represented by the number 3, es representado por el número 3, and then or 7,800 years, o 7,800 años. and then finally the moon Y genesis. finalmente el génesis de la luna. And so we know that the whole dramatic point of the dream spell Genesis Así que sabemos que todo el punto dramático del encantamiento del génesis del encantamiento del sueño is the theft of time. ha sido el robo
robo del tiempo, which occurred at the very beginning of the moon genesis. que ha ocurrido al mero principio del génesis de la luna. And that it is because of the theft of time at the beginning of the moon genesis Y ha sido por el robo del tiempo en el génesis de la luna that the galactic Maya created the map of the 13 Baktuns. ha sido que los mayas galácticos han creado el mapa de los 13 Bactunes, Because this was to show this actually is the moon genesis. Esto es para enseñar, esto es actualmente el génesis de la luna, That the moon genesis has been covered over by a dirty film. el génesis de la luna ha sido cubierta por un film sucio, una película sucia. And that this dirty film Esta película sucia gets dirtier que se vuelve más y más sucia as we get to the 13th Baktun. mientras nos acercamos al Bactún 13. And that this dirty film we call history. Y este Bactún lo llamamos nosotros historia. Esta película le llamamos la historia. And that beneath this film we can still see little glimpses Y de este film podemos ver pequeñas partes of what was promised de lo que ha sido prometido to occur during the moon genesis. para que lo que tiene que pasar en el génesis de la luna. But we'll stop there, take our famous 10-minute break. Nos vamos a parar aquí, vamos a tomar nuestro break de 10 minutos. And thank you very much. Muchas gracias. Okay. Entrando en la práctica de la crononáutica 101. So I would like to, in this final session for today, Así que quisiera decir en esta sesión final take us from the star history de tomar la historia de nuestra estrella to activity which will involve us in the Earth Wizard Seminary. en la actividad que nos va a tomar en el seminario de los magos de la tierra. We talk about the dream spell Genesis. Cuando hablamos del el génesis del encantamiento del sueño, We're talking about the dream history, estamos hablando del el sueño de la historia or dream time, more proper, o del tiempo del sueño of this. de esto. What is this? ¿Qué es esto? This is called Velatropa 24.3 Esto es llamado Velatropa 24.3, because we call it a planet, porque nosotros lo llamamos un planeta. but from the point of view of the star, Del punto de vista de nuestra estrella, this is an orbital gyroscope. esto es un giroscopio orbital. A gyroscope turns on its axis, Un giroscopio gira en su propio eje and it revolves in an orbit y se revuelve en una órbita around the sun. alrededor del Sol. What is important is the orbit, Lo que es importante es una órbita, because the orbit is like a harmonic wave. porque una órbita que es como una onda armónica. So we see that the sun, Kinicha Hao Velatropa 24, has 10 of these waves. Vemos que Kinisha Hao o Velatropa 24 tiene 10 de estas ondas. And that this is the third gyroscope Y este es el tercer giroscopio that holds the orbit, the third orbit. que tiene la tercera órbita. And that we know that we have in the fourth orbit is the planet Mars. Sabemos que en la cuarta órbita tenemos el planeta Marte. And then in the fifth orbit, En la quinta órbita, Maldek, asteroids which were once the planet Maldek. tenemos los asteroides que una vez eran era un planeta Maldek, llamado Maldek. Good Velatropan students know that. Y algunos velatropas, los
buenos estudiantes de los velatropianos lo saben esto. See, of course. So we are dealing with this planet, and we know that the Maldek was destroyed. Estamos trabajando con este planeta y sabemos que Maldek estaba destruido, fue destruido. And that we know that beyond the Maldek are the other 5 planets, Después de Maldek sabemos que están los otros planetas or planetary orbits. o las órbitas planetarias. So again, we have 5 external or 5 exterior and 5 interior Tenemos planets. 5 planetas exteriores y 5 planetas interiores. And of the interior planets, the 5th one was destroyed. Y sabemos que de los planetas interiores el quinto fue destruido. And we know that the civilization on the 4th one was Sí. also destroyed. Y sabemos que la civilización en el cuarto también fue destruido. And so we get to the drama Así que llegamos al drama of Velatropa 24.3. y tenemos el drama de Velatropa 24.3. A little magnet Ese pequeño magnete which has attracted all of us que ha traído a todos nosotros to take incarnation here. de tomar la encarnación aquí. Okay, we've been recycling ourselves Nos hemos ido reciclando for quite some time. nuestros seres desde hace un tiempo. And so now we are here to see if we can become a little more conscious of that process and what it means. Y estamos aquí para ver si podemos ser más conscientes de este propósito y lo que quiere decir. Many years ago, Muchos años atrás, when I was still working on the Mayan factor, cuando todavía estaba trabajando en el factor Maya, I created something, or something came to me, he creado algo o algo me vino, which I referred to as the Arcturian pacification map. vine con algo que llamo la mapa de pacificación arturiana. Well, how were the Arcturians going to pacify this stormy, warring planet? Cómo los arturianos iban a pacificar este planeta en guerra. This Arcturian pacification map has now become known as the planet Holon. Esta mapa de pacificación arturiana lo conocemos ahorita como el Olón planetario, Which, as we see, is divided into 20 zones, como vemos está dividido entre 20 zonas, which each zone corresponds to one of the 20 solar seals. cada zona corresponde a uno de los 20 sellos solares. And that these 20 zones, you can look at them in many different ways. Pueden verlos en muchas diferentes maneras, But what we want to do today is just look at it from this point of view. lo que queremos hacer hoy es verlo de este punto de vista. There is one group of 4 up here at the top. Vemos un grupo de 4 arriba, The dog, the eagle, the sun, and the el serpent. perro, el águila, el sol y el serpiente. There is a second group, Hay un segundo grupo, which is the monkey, the warrior, the dragon, and the world bridger. es el mono, el guerrero, el dragón y el enlazador de mundos. So we see that above here, this is called the polar. Arriba tenemos el polar, Okay, this is called the cardinal. el otro es el cardinal o el cardine. The third group is the hand, the human, the earth, and the wind. El tercer grupo es la mano, el humano, la tierra y el viento, Which runs across the center, que corre a través del centro, what we call the equator lo of que the llamamos el ecuador. earth. The first one is up at the top of the earth. El primero es arriba del planeta. The second one, the north, what we call the north temperate zone. Lo que nosotros llamamos la zona temperata del norte, The third one is at the equator. y el tercero es el ecuador. Then the fourth one, El cuarto es, which we see here, the star, the skywalker, the mirror, and the night, tenemos la estrella, el caminante del cielo, el espejo y la noche, which is called the signal. que es el señal. Okay. That this
This is the fourth group in the south temperate zone. La zona temperata del sur. And then finally, this fourth one here, Y finalmente tenemos the seed, the moon, la semilla, la luna, the wizard, and the storm. el mago y la tormenta. And that is the fifth group. Este es el quinto grupo. And that this represents the gateway. Esto representa el portal. So that we have here what are referred to as the 5 families. Esto es lo que son las 5 familias. And that we see that the planet Holon Vemos también que el olón planetario is also coded in the human being. es también codificado en el ser humano. And this is very much to the point of our being here. Y esto es mucho al punto de nuestro ser, de estar aquí. Okay, that we see that all of the 20 seals that we see around the planet are in our fingers and toes. Vemos que los 20 sellos que están en el planeta están también en nuestros dedos de manos y pies. But we also see that we have 5 major internal centers, Y tenemos 5 centros mayores internos. which we have the crown, Tenemos la corona, which corresponds to the pole, que tiene correspondencia al polo, the throat center, el centro de la garganta, which corresponds to the cardinal, que corresponde al cardinal, the heart center, el corazón, which corresponds to the family, the core, que corresponde al núcleo, al centro, al central, the solar plexus, el plexo solar, which corresponds to the signal, que corresponde al señal, and then the group down here, the portal or the gateway corresponds el portal to the root center. corresponde al chakra de la raíz. So what we call these the 5 earth families. Esto lo llamamos las 5 familias terrestres. Yeah. So that when we say to become an earth wizard, you must first become the earth. Para ser magos de la tierra, primero tenemos que ser tierra. I ended that talk last week, the last talk, by saying that the earth is more important than me. He hablado de esto cuando he dicho que la tierra es más importante de mí mismo. So we say to become an earth wizard, you must first become the earth. Para ser magos de la tierra, primero tienen que ser tierra. How? ¿Cómo? Organize as 5 earth families Organizados como 5 familias terrestres. and become the planet Holon, Y ser el olón planetario, moving in time moviéndose en el tiempo to the 13 moons. con el calendario de las 13 lunas. So when we read in the dream spell Genesis Cuando leemos en el Génesis del encantamiento del sueño, that we come across a phrase called sounding the chord of the 5th force. vemos una frase que dice sonando la cuerda de la quinta fuerza, el acorde Of the 5th force, which is related to passing into the 5th world, que viene relacionado pasando a través del quinto mundo. and is also related to the capacity of ourselves to organize by the power of 5. Y viene también relacionado con la capacidad de nosotros, con el poder del 5, Yeah. organizarnos por el poder del 5. Last week I also presented the 7 lines of the prayer, the Al-Fatiha. La semana pasada he presentado las siete frases del Al-Fatiha, Which is the first surah or chapter of the Quran. que es el primer sura o primer capítulo del Corán. That prayer is repeated at 5 different points in the day. Esta plegaria se repite 5 veces al día
which again is the power of the 5 of the 5th force. que también es el poder del 5 o de la quinta fuerza. That it is said before dawn, Es prima del amanecer, sometime just afternoon, algunas veces después en la tarde, in the early, en la primera tarde, again in the late afternoon, después en a la tarde, again just after sunset, después cuando se pone el sol and then finally before you go to bed. y antes de ir a dormir. That is the power of the 5. Este es el poder del 5. And that is the 5th force, the 5 earth families. Esta es la quinta fuerza, las cinco familias planetarias. Also are the manifestation of the 5th force. También la manifestación de la quinta fuerza. But they cannot manifest as the 5th force No se puede manifestar como la quinta fuerza until they are organized as the 5, until the people are organized as the 5 earth families hasta que las personas no sean organizadas como las 5 familias terrestres and are actually creating the planet Holon, y verdaderamente estén creando el olón planetario. so that is how then the 5th force can be sounded. Y esto es como la quinta fuerza puede ser sonada. o So entonada. up to this point, many of us have been studying the dream spell, Hasta este punto muchos de nosotros hemos estudiado el encantamiento del sueño or we've been following the calendar o hemos 13 seguido el moons. calendario de las 13 lunas That sometimes we come together and meet on the crystal days, y muchas veces nos juntamos en los días de cristal, but we haven't really organized pero no nos hemos organizado according to the 5th force and the 5 families. de acuerdo a la quinta fuerza o a las 5 familias. So this is what we must do. Y eso es lo que debemos hacer. So the 5 families, the 5 earth families, Así que las 5 familias you can also think of as incarnating lo pueden ver como encarnándose all of the evolutionary cosmology toda la evolución de la cosmología de la evolución of the 20 seals, de los 20 sellos, the 5 time cells, las 5 células del tiempo, the 10 planets, los 10 planetas and the 2 flows. y los 2 flujos. And that all of that is incarnated in the whole aggregate of the 5 earth Y families. todo esto es encarnado en todo el agregado de las 5 familias. And that it is through these 5, it is only through being organized Es solo a través siendo organizados as the 5 earth families como las 5 familias who are interacting together que están trabajando entre sí to create the planet Holon, para crear el olón planetario, that we will actually have a transformation of our own social order, que verdaderamente vamos a tener una transformación de nuestro orden social, that we will finally organize ourselves according to time and not to money, que finalmente nos vamos a organizar por tiempo y no por dinero. and that through this organization A través de esta organización that we will actually be able to sound the chord of the 5th force. vamos a ser capaces de sonar el acorde de la quinta fuerza. And that through sounding this chord, Y a través de sonar este acorde de la quinta fuerza, that we will arrive successfully at 2012 vamos a llegar con éxito al 2012. and that we will be able to then get to the galactic seed 2013, Y vamos a poder llegar a la semilla cósmica del 2013, galáctica del Where- 2013. where we will sound the 5th force, the chord of the 5th force, Vamos a tocar el acorde de la quinta fuerza with our minds completely synchronized to the sun, con nuestras mentes totalmente sincronizadas a nuestro sol and then create that quantum jump y crear este salto cuántico where we
go through the center. donde atravesamos o vamos a través del centro. Maybe like going through a black hole Tal vez como ir a través de un hoyo negro to a fantastic world on the other side. a un mundo fantástico del otro lado. But to be able to do this, we have to reorganize ourselves now, Para hacer esto nos debemos reorganizar en este momento. so that when we talk about the 5 Earth families, Cuando hablamos de las 5 familias planetarias, we're also just talking about going from the simple number progression hablamos de ir de una simple progresión numérica. No, el otro. No. Alcohol, que tiene alcohol, es prohibido de aquí. No. That's okay. Prohibido. Lo tiene en la mano. No problema. Okay. You got something there? Okay. Bueno. Okay, good. That's fine. Okay, try again. Take 2. Voy a Here. probar otra vez. Toma 2. Okay. Aquí está. Here's the 5. Aquí está el 5 Okay, and then the 1, y después el 1, the 2, el 2, the 3, el 3 and the 4. y el 4. That the 5, when we talk about the 5 Earth families, Cuando hablamos de las 5 familias planetarias, that it just corresponds to this order. solo corresponde a este orden. Well, because we know with this okay, that the 5 Earth families correspond to this order. We know that with these numbers, 1, 2, 3, 4, 5, Sabemos que este es el orden que corresponde a las 5 familias, del 5, 1, 2, 3, 4. that with these 5 numbers that we create the whole 20 count. Y de estos 5 números creamos todo la cuenta del 20. So that's the 5 is the basic. Así sabemos que el 5 es la base. It corresponds to one hand or one foot. Sabemos que hace correspondencia a una mano, a un pie. The pattern of one of these is the pattern of the other 3. Es el patrón de los otros 3. Okay, and we know that there are 20, Sabemos que hay 20. so that this one, there's 4 in this family, Sabemos que tenemos 4 en esta familia. there are 4 in each one of these Hay families. 4 en cada de cada familia. Okay, so we can then speak about the polar family, for instance, Podemos hablar de la familia polar as the bar family. como la familia de la barra. Okay. The cardinal family, Podemos hablar de la familia cardinal. always the OC has 1 dot, so it's the 1 dot family. Podemos siempre ver que tiene un punto o podemos darle el nombre de la familia de un punto. The core family El centro, la familia del centro, is always distinguished by 2 dots, siempre distinguida por 2 puntos. and so it is the 2 dot. Y así que son 2 puntos. Okay, and the signal family La familia de señal, is always distinguished by 3 dots, siempre distinguida por 3 puntos. so it is called the 3 dot family. Así que viene llamada la familia de los 3 puntos. And finally, the gateway family always Así has que 4 dots, la familia portal tiene 4 puntos. and so it is the 4 dot family. Así que es la familia de los 4 So puntos. these are the 5 Earth families in their pure mathematical Y distinction. así que estas son las familias terrestres en una distinción matemática Okay. Now, pura. when we talk about the Earth families, that we're talking about 2 different levels. Cuando hablamos de las familias terrestres estamos hablando de 2 diferentes niveles. One, we have the absolute, En una tenemos el absoluto, so that the Bar family represents the North Pole,
Tenemos que la familia de barra representa el polo norte, that the 4-dot family represents the South Pole, que la familia de los 4 puntos representa la familia del sud. the 1-dot family represents the North Hemisphere, North Temperate Zone, Que la familia del punto 1 representa la zona temperada del norte, and then the signal family, the corresponding zone in the south, the 3-dot. la familia de los 3 puntos a la familia correspondiente en el polo sud. And then Sur, perdón. then the core family then is in the center. Y tenemos la familia del centro que está en el centro. That's the 2-dot Y family. esa es la familia de 2 puntos. So we see that the 4 and the 5 are connected because they are the poles, Tenemos que el 4 y el 5 están conectados porque son los polos, and the 1 and the 3 are connected y el 1 y el 3 están conectados, because they represent the northern and southern hemisphere, representan el hemisferio sur y el hemisferio norte, and the core family remains in the center, y la familia del centro permanece en el centro. okay, which represents both the core of the earth Y sabemos también que el centro de la Tierra and the equatorial band around the earth. y la banda ecuatorial alrededor de la Tierra. So these are the absolute positions and relationships of the 5 earth families. Estas son las posiciones absolutas en relación a las 5 familias terrestres. But they also have a moving relationship, También tienen una relación de movimiento, and that the movement of these, if we code the movement to the 13 calendar, si, 13 moon calendar, si codificamos el movimiento a esto de estas familias en el calendario de las 13 lunas, that the movement always starts with the 4. el movimiento siempre empieza con el 4. Why is this so? ¿Por qué es esto? Because the beginning date of the synchronization date of the 13 moon calendar, the first day of the first moon, Porque la fecha de sincronización de la primer día de la primera luna, this date is always synchronized to occur with one of the 4-dot members of the Earth family. esta fecha está siempre sincronizada con una de las familias de los 4 puntos. The reason why it is the South Pole, of course, La razón por qué es del polo sur, and that also that it becomes the gateway because it is the gateway to every year. porque es también el portal para cada año. So this means that the 4 it's either a seed year, Esto representa que los 4 puntos es un año de semilla, which is 4 dots, que es también de la familia de 4 puntos, a moon year, o un año de luna, which is 4 dots in a bar, que son 4 puntos y una barra, a wizard year, un año de mago, which is 4 dots and 2 que bars, son 4 puntos y 2 barras, or a storm year, which is 4 dots again, but 3 bars. o un año de tormenta, que son 4 puntos y 3 barras. So the year always begins with the number 4. Así que el año siempre comienza con 4 puntos. And then the next day is always going to be one of this family, bar family. Así que el día siguiente va a ser siempre una de la familia de la barra. So the movement goes 4, 5, Así que el 4 va 4, 5, and then 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. This movement Este movimiento creates what is called the overtone chromatic. crea lo que nosotros llamamos la cromática entonada. Okay. So it's interesting that the first day of the year is always a gateway day, Es interesante que el primer día del primer día del año es siempre un portal, this is always the first day of the week of the first moon,
que es siempre el primer día de la semana de la primera luna, But the 28th day of the 13th moon pero que el día 28 de la luna 13 is always one of these days. It's always a 2-dot day. es siempre uno de la familia de los dos puntos. And then the extra day, the 365th day, the day out of Y time, el día fuera del tiempo is always a 3-dot day. es siempre tres puntos, See? un día de 3 puntos. Okay. So anyway, this describes the movement of what is called the overtone chromatic. 4, 5, 1, 2, 3. Y esto es lo que describe el movimiento de la I'm not very cromática good, entonada que fa 4, 5, 1, 2, 3. Y yo no soy muy bueno en esto. Neither is he, but it's okay. Ni yo tampoco. You get the idea. Pero han tomado la idea. Yeah. You got your mic? Oh, sorry. I just wanted to clarify Quería clarificar so that no solamente, one gets lost así que nadie se pierda, that there are two ways of expressing the galactic notation. que hay dos maneras de expresar la notación galáctica. The first week we expressed the 13 tones, La primera semana expresamos los 13 tonos. and this week the numbers that Wotan is speaking of En esta semana los números que Valun Botán está exprimiendo are the 019 code, es el código 019, and it's this 019 code y este código 019 that is the code numbers for the 20 solar seals. que es el números de código para los 20 sellos solares. Espero. Important point. Hablaremos más del el código 019 mañana, pero este es un punto importante Because we have actually 2 counts. porque tenemos verdaderamente dos tipos de cuentas. 1 to 13, which is the wave spell count, Uno del 1 al 13, que es la onda encantada, and the 019, which is the solar seal y count, de 019, que es la cuenta de los sellos solares, which is also the 20 count. que también es la cuenta del 20. So this overtone chromatic Esta cromática entonada runs every year, creates a pattern of 72. crea un patrón cada año de 72. The 72 times 5 72 veces 5 is 360. es 360. Okay? And then there is a 73rd overtone chromatic. Y hay una 73ª cromática, This 73rd 73ª chromatic is called by the Maya the Wayeb. Esta cromática última viene llamada por los mayas Wayeb. It's interesting. Recalling the discussion about the Druid and the Pachacuti calendar. Es interesante recordar la discusión del Pachacuti, el calendario druida. That both the Druid and the Pachacuti also divided the year Los dos, druida y Pachacuti, dividían el año into 5 sections of 72 days en 5 secciones de 72 días with a 5-day extra period. con un periodo extra de 5 días. But here we are dividing the year into 72 periods of 5 days. Aquí estamos dividiendo el año en periodo de 72 por 5 días, With the extra 5 days, which is the 73rd chromatic, 73rd overtone con chromatic. 5 días extras, que es la cromática 73. Okay. This Wayab always goes from the 25th day of the 13th moon Este valle va siempre el día 23 de la luna, 25 de la luna 13. Okay, so notice the 25th day is always a 4-dot. El día 25 siempre es un día 4. The 26th day is always a bar. El día 26 siempre es una barra. 27th day is always the 1-dot. El 27 siempre es un 1.
The 28th day of the 13th moon is always the 2 dot. El día 28 de la luna 13 es siempre un tono 2. And the day out of time, the 5th day of the Wayeb, is always the signal family 3 dot. El día fuera del tiempo del Wayeb es siempre una de la familia de los 4 tonos. So that De los 3 tonos, perdón. Puntos. Yeah. So the Wayeb was considered to be the time of purification. El Wayeb venía considerado como el periodo de la purificación. So that includes that period of purification is one 5-day cycle. Este periodo de purificación es un ciclo de 5 días Which repeats the 4, 5, 1, 2, 3. que repite el 4, 5, 1, 2, 3. Because by fractal time, that includes all of it. Porque para el tiempo fractal incluye todo. The 4 dot is all the 4 dots. Los 4 puntos son siempre 4 puntos. The bar includes all the bar family. La barra incluye todas las barras, la familia de todas las And barras. so on. All those families are included. So it's a fractal compression. Así que es una compresión fractal. So we also know that because the 13 moon calendar is engaged by the tzolkin, Así sabemos que el calendario de las 3 lunas está siempre formado por los tzolkin. that there is a difference in the measure. Hay una diferencia en la medida. And the difference in the measure, the tzolkin is 260 days, the 13 moon calendar is 364 plus 1. Sabemos que en el tzolkin la medida es de 260 días y en el calendario de las 13 lunas es 364 días más 1. And it's because there is a difference of 105 days Y es la diferencia de 105 días that we have all the possibilities of mapping synchronicity. y que tenemos la posibilidad de hacer mapa de todas las sincronicidades. So we know that if the first day of the year, beginning the first day of the year after 260 days, Sabemos que el primer día del año después de un ciclo de 260, that the first day of the year repeats. que el primer año se repite, So we know that el primer día del año se repite, in the planetary moon, que en la luna planetaria that the New Year's Day on the tzolkin will repeat again in the planetary moon 260 days later. que el nuevo año de los tzolkin se va a repetir en la luna planetaria 105 days before the next New Year. 105 días primero del año nuevo, Okay. antes del año nuevo. So right now, when we began today, Bolonik said, today we are completing the 20th overtone chromatic. Bolonik, cuando hemos empezado, ha dicho que hemos acabado, hemos empezado la cromática número 20. Tomorrow we begin overtone chromatic 21. No, mañana empezamos la cromática 21. And 3 times 7, 3 veces 7, which is the occult number. que es el número oculto. That we have 28 teaching days Tenemos 28 sesiones de enseñanzas and 21 non-teaching days, study days, y 21 días de no enseñanzas which create the 49 days of the Earth Wizard Seminary. que crean los 49 días del seminario de los magos de la tierra. And because of the synchronization of time, Y por la sincronización del tiempo, the 21st overtone chromatic of every year la cromática 21 de cada año is the same as the 73rd. es igual que a la 73. So that, in other words, tomorrow is the day electric wizard, Así sabemos que mañana es el mago eléctrico blanco and that this is also the first day of the Wayeb y for this sabemos year. que este va a ser el primer día del Wayeb. When we complete this overtone chromatic, it will be the
day 7 mirror. Cuando vamos a completar esta cromática entonada va a ser el espejo 7 resonante blanco, Which is going to be this year's day out of time. que va a ser este año, el día de fuera del tiempo de este año. So that, in other words, from the electric wizard tomorrow to the resonant mirror, Así que para el día, el mago eléctrico al espejo resonante, which occurs at the end of this 13 moon week, que pasa a la fine de semana de 13 lunas, that we get to enter ourselves into we can go from the 21st to the 73rd overtone chromatic. podemos ir de la cromática 21 a la cromática 73. Everybody get this? ¿Todos han entendido esto? Okay, so now we're going to be playing synchronic hopscotch. Vamos a jugar. Who's the Borges wrote a book with that title. Rayuela. Vamos a jugar rayuela sincronizada. I knew the Argentines would know that because Borges is an Argentine writer. Sabemos que Cortás, okay, Julio Cortás, okay, excuse me, got it. I knew the Argentines would correct me too. sabemos que los argentinos sabrían esto porque Julio Cortázar es un escritor argentino. So we will be able to play this form of hopscotch. Vamos a poder jugar este juego de rayuela, Okay, so esta forma de rayuela. that we will organize ourselves today Vamos a organizarnos hoy according to our 5 Earth families. de acuerdo a las 5 familias terrestres. Okay, and that we will see that the Earth family Vamos a ver que las familias terrestres is the key to experiencing ourselves es la clave para experimentar nosotros mismos as the mathematics of all the other subgroups, como la matemática de todos los subgrupos, like the harmonics, como las armónicas, the las chromatics, cromáticas, the clans, los clanes and the tribes. y las tribus. That we'll start off initially with the organization according to the 5 Earth families, Vamos a empezar con la organización de las 5 familias terrestres and then within those families just identify the 4 subgroups: y adentro de estas familias identificar los 4 subgrupos: red, white, blue, yellow. rojo, blanco, azul y amarillo. And that these subgroups Y en estos subgrupos actually constitute what are called the 4 root races. constituyen lo que nosotros llamamos las razas de raíz. Okay, here. This is what it looks like. Esto es más o menos como se ve. Okay, this is the planet. Este es el planeta. You see up here, 1 bar, 2 bar, 0, 1 bar, 2 bar, 3 bars, Aquí vemos 0, 1 barra, 2 barras, 3 barras, which is the polar family. que es la familia polar. Here's 1 dot, 1 dot, 1 bar, 1 dot, 2 bar, 1 dot, Aquí 3 tenemos bars, un punto, una barra, un punto, 2 barras, un punto, 3 barras, which is the cardinal que family. es la familia cardinal. In the center, you have the 2 dot, 1 bar, 2 dot, 2 bar, 2 dot, 3 En el bar, centro tenemos 2 puntos con una, 2 y 3 barras, y which corresponds to the core family. que tiene correspondencia a la familia del centro. And then the same here with the 3 dot, 3 dot, 3 dot bar, 3 dot, 2 bar, 3 dot, 3 Y bar. pasa lo mismo con los 3 puntos. Tenemos 3 puntos y una barra, 2 barras y 3 barras. And then finally, the gateway family, which is the 4 dots, 4 dot, 1 bar, 4 dot, 2 bars, 4 dot, Y a la 3 fin bars. la familia portal que tiene 4 barras. 4 4 puntos, 3 puntos, bars. 3 barras. Okay. So we always start with this family here, the root
at the root. Y siempre empezamos con esta familia aquí que es la raíz. So in other words, tomorrow is the day 3 wizard, electric wizard, Así que mañana es el mago eléctrico. and that then we jump so that the next day is 4 eagle. Así que saltamos que el siguiente día va a ser águila autoexistente. And then the next day, 5 warrior, Así que el día siguiente va a ser guerrero 5. and then the day after that, the 6 earth, El día después de esto va a ser tierra 6. and then finally arriving at the 7 mirror, Y después llegando al espejo 7, which is the same as the day out of time. que es lo mismo como el día fuera del tiempo. Now, in our fantastic new science project, En nuestro nuevo ciencia fantástica, proyecto de ciencia fantástica, we are talking at this point here estamos hablando de este punto aquí, of the 7 mirror, del espejo 7, which on the one hand is the 21st day of the self-existing moon, que también es el día 21 de la luna autoexistente, also completes the 21st overtone chromatic, que también completa la cromática 21, that it is also the completion of the 73rd overtone chromatic and the day out of time. que también es el completamento de la cromática 73, el día fuera del tiempo. In that what we are planning to do is to eject a rainbow bridge Y lo que around the earth. estamos tratando de hacer es mandar o hacer el proyecto de un puente de arco iris. Now the sun is Circunplan. cooperating with us. Nuestro sol está cooperando con nosotros. Kinichahau Velatropa 24. Kinisha Hau Velatropa 24. Because ¿Por qué? the sun goes through a process which is called the sunspot cycle. El sol va por un proceso que viene llamado las manchas solares, el ciclo de manchas And solares. that the sunspot cycle has a total duration of 23 years. Y un ciclo de manchas solares tiene un total de 23 años. And we know that the current sunspot cycle began in the year 1989. Y sabemos que el ciclo de las manchas solares ha empezado en 1989 And it comes to an end in the year 2012. Sound familiar? y va a acabar en el 2012. ¿Les suena familiar esto? And the key point in the 23-year sunspot cycle El punto clave en el ciclo de las manchas solares de 23 años is the midpoint, which occurs just about a little less than 11 and a half years es el punto en medio, que es más o menos 11 y medio años from where it began. de donde ha empezado. The dramatic point of the current sunspot cycle El punto dramático de las manchas solares actuales occurs right in the middle of the year 2000. es a la mitad del año 2000, So exactly when we are planning our experiment. cuando exactamente estamos planificando nuestro experimento. Because we are all part of the evolving star. Que todos nosotros somos parte de nuestra estrella de evolución. So the sunspot cycles, they start a pulsation. Las manchas solares han empezado una pulsación. In 1989, there was a positive pulsation at 30 degrees north. Que en el 1989 había una pulsación positiva 30 grados al norte. And a negative pulsation that began at 30 degrees south. Y una pulsación negativa a 30 grados al sur. Over the 11.5-year cycle, Entre los 11 años y medio del ciclo de 11 años y medio, they meet at the center of the sun. se encuentran en el centro del sol. And this creates a dramatic shift.
Y esto crea un cambiamiento dramático, cambio dramático. Yeah, so that what we call a magnetic pole shift. Es lo que nosotros llamamos un cambiamiento de polo magnético. So that what was the positive goes to the lower part and the negative goes to the upper part. Así que lo que el positivo, negativo va arriba y el positivo va hacia abajo. And then that continues again until we reach the year sometime after the middle of the year of 2012. Y esto continúa hasta más o menos a la fin del año 2012. So all of this coordinates with the all of this coordinates with the discovery of the law of time. Todo esto se coordina con el descubrimiento de la ley del tiempo. The beginning of the discovery of the law of time was in 1989. El principio del descubrimiento de la ley del tiempo fue en 1989. And that now we are at the point of being able to say we are now going to try to really apply the law of time scientifically. Hemos llegado a un punto donde podemos decir que vamos a aplicar la ley del tiempo científicamente. And that the application is coded to occur precisely when the sunspots shift polarity. Y esta aplicación va a suceder cuando el Sol tiene este cambiamiento de polo. The sunspots are ejected to the surface of the sun. Las manchas solares son mandadas hacia afuera del Sol By a system of energy vortices or vortexes, por un sistema de vórtices de energía which are called flux tubes. que son llamados tubos de fluctuación, de flujo. De flujo. Now, it is also known that on the planets, that has been discovered that at the poles of the planets, Es también se sabe también que en los polos de los planetas, that in the magnetosphere going down to the poles, que en la magnetosfera que va hacia los polos, that also each planet has flux tubes. que todos los planetas tienen tubos de flujos. These flux tubes are considered at this point to be dormant, Estos tubos de flujo se dicen que están dormidos, but they seem to have originally connected the planets to each other at the poles through etheric magnetic connections. pero que están conectados con todos los planetas invisiblemente con todos los polos de todos los planetas. So that we have two dormant flux tubes at the North Pole and two dormant flux tubes at the South Pole. Tenemos dos tubos de flujo en el polo sur dormidos y dos polos We want to see. dos en el norte también dormidos. We want to see. Hello, yeah. We want to see if we can wake up those flux tubes. Queremos ver si podemos despertar estos dos tubos de flujo. That also we know that when the sunspot cycle reaches its peak, Sabemos también que cuando el Sol llega a su punto máximo, in other words, when they come to the point of meeting and then they switch polarity, así que cuando las manchas se encuentran en el punto de encontrarse y cambiar polaridad, that the activity in the electromagnetic field of the Earth increases. que la actividad y el campo electromagnético de la Tierra aumenta. We know that right now we are in a very powerful cycle of the sun. Sabemos que ahorita estamos en un estado muy poderoso del Sol, And beginning in 1989 with this cycle, que empezó en el 1989 con este ciclo. the astrophysicists said that we have never seen such powerful activity of solar storms. Los astrofísicos dicen que nunca han visto una actividad de tormentas solares Which are connected with the pulsation of the sunspots. que son conectadas con las pulsaciones de las manchas solares, And that every fluctuation on the surface of the sun actually affects our own magnetic field. y que cada flujo fluctuación del Sol
del campo magnético del Sol afecta nuestra Tierra. And that as we reach the point where the spots are going to shift polarity, Cuando llegamos al punto donde las manchas van a cambiar polaridad, that there are greater and greater discharges of electromagnetic energy that at both the poles of the Earth. hay más descargas energéticas que van a golpear nuestra Tierra, And that, los polos de la and Tierra. that these we usually experience as the aurora borealis in the north and the aurora australis in the south. Y estos son experimentadas como la aurora borealis en el norte y la aurora australis en el sur. And that sometimes that these effects can be seen as far south as 40 or even 35 degrees to the south, or same way to the north. Y se pueden ver a 40 o 45 grados al sur o lo mismo en el norte. So telepathically, what we want to do is wake up the flux tubes Y lo que queremos hacer es que telepáticamente despertar los tubos de flujo and telepathically to engage the aurora borealis and the aurora australis, y telepáticamente enganchar la aurora borealis con la aurora australis, so that the charged particles meet así que las partículas cargadas se encuentren to make a rainbow bridge. para hacer un puente de arco iris. Okay, this is the basic idea of the experiment. Y esta es la base del experimento, la idea base del experimento. Okay, so and we are going to be the living units that are intended to telepathically attempt to do this. Y nosotros vamos a ser las unidades vivientes para hacer esto, para poder realizar esto. Thank you. The first step is to El primer paso organize as the Earth es families, de organizarnos como familias terrestres, and that in terms of the activity, so that for the rest of the seminary, en términos para las actividades en lo que resta el seminario, que lo que queda del seminario, that we will be organized as 5 groups, as 5 Earth families. nos vamos a organizar como 5 grupos de nuestras familias terrestres. And that these Earth families then will be the final form of the organization that we'll be having here. Las 5 familias terrestres va a ser la organización final que vamos a tener aquí. So everybody La will forma be final. everybody will be operating with and working in their Earth family. Y cada uno va a estar operando y trabajando con su familia terrestre. That we still have 3 crystal days, Todavía tenemos 3 días de cristal, so that the next crystal day, which will be 2 overtone chromatics from now, que el próximo día cristal, que son 2 cromáticas entonadas desde hoy, that the Earth families will make their first reports. las familias terrestres van a hacer sus primeros reportes. Okay. And that will complete the first phase. Y esto va a completar la primera fase. And the first phase is to get acquainted with your Earth family and to understand it. Y la primera etapa es de estar en confianza con sus familias terrestres y comprenderlas. And that the second phase will be to work with the 4 root races. La segunda etapa será de trabajar con las 4 familias de raíz, And that 4 razas de raíz. and then report again at the crystal day. Y después de reportarse otra vez en el día cristal. And then the third phase will be to cross the Earth families again and work with the 4 clans. En la tercera etapa va a ser de trabajar otra vez con las familias terrestres y de trabajar con los 4 clanes. That will, after that final crystal day, we will have 4 days into which to complete our practice. Y después de estos días de cristal vamos a tener 4 días para completar nuestra práctica Of the
rainbow bridge formation. de nuestro puente de arcoíris, de nuestra formación de puente de arcoíris. Okay, Bolo Nick will in a minute explain, I know she's ready, will explain more about the organizational process. Bolonik va a hacer una explicación de la organización, del proceso de organización. These groups will be your study groups as well as your activity groups and so on. Estos grupos van a ser los grupos de estudio y los grupos de actividad. And that will make practical chrononautics 101 very real. Y esto va a hacer que la práctica crononáutica 101 muy real. But before I turn over to Bolo Nick to explain a little more about the organizational process, Prima que paso la palabra a Bolonik de la organización, I would like to just say a few words about the 49 days. quiero decir unas pequeñas palabras sobre los 49 días. The 49 days of the Earth Wizard Seminary Los 49 días del Seminario de los Magos de la Tierra correspond to the 49 days of the Tibetan Book of the Dead. corresponden a los 49 días del 49 versos del libro tibetano de los muertos. This is referred to as the 49 days of the Bardo. Esto se quiere decir a los 49 días de los días de Bardo, And where when the soul or the consciousness has been liberated from the physical body donde el alma y la conciencia se han liberado del cuerpo and goes through various experiences y pasa a través de diferentes experiencias in which it goes through all of the karma que va a través de todo el karma or the karmic effects that it created in its physical y life, todos los efectos kármicos que ha creado en su vida. so that finally after the 49th day Así que al final de los 49 días, that the soul or the consciousness can then go into a new incarnation. el alma y la conciencia pueden ir a una nueva encarnación. For ourselves, let's just say that we died to our 1260 body, Pero para nosotros vamos a decir que hemos muerto en nuestro cuerpo 1260 and of course we experience karmic effects of our 1260 neurosis while we're here. y mientras estamos aquí vamos a experimentar nuestra neurosis 1260. But we are propelled by the enlightenment of 1320 Pero somos time empujados por la iluminación 1320, el tiempo 1320, to begin to experience the qualities of a new body, para experimentar las cualidades de un nuevo tiempo, de un nuevo cuerpo, so that when we leave after the 49 days, we have left the bardo, que cuando acaben los 49 días hemos terminado el vargo and that we are fully incarnated y seamos totalmente encarnados as members of particular earth family. como miembros de particulares familias terrestres. And that we will never be able to leave that earth family Y no vamos a poder nunca dejar esta familia terrestre until we finally have to leave that incarnation, hasta que the rebirth process. este es un 49 días de 1320, de un renacimiento 1320. And by organizing in the earth families, Por organizar en las familias terrestres, we will break out of all of our 1260 habits vamos a romper con todos los hábitos o costumbres 1260. We will be working with people we didn't know we would be working with. Vamos a trabajar con personas que no sabíamos que íbamos a estar And trabajando. we will be releasing creativity we did not know we had. Y van a estar liberando creatividad que no sabíamos que tenían. It's her turn. Let's straighten our spines. Que pongan su espalda derecha. A large inhale Inhalación, and exhale. exhalación, One more big breath. una más respiración, Another exhale. una expiración más, And another uno más expression of energy. expresión de energía.
The reason I was so happy to come to the mic at this moment, La razón por la cual estoy así feliz de tener el micrófono en este momento because of our integration, es por nuestra integración, that we become a living que nos volvemos un viviente, human holon un holon humano viviente, connected to our planetary holon. conectado al holon planetario viviente. So I would like to review that we are making a change today. Así que quiero recordar a todos que estamos haciendo un cambio hoy. We're not going back to our groups of last week. No vamos a volver a los grupos de la semana pasada. We will be entering into our Earth family group. Estamos entrando a los grupos de nuestra familia terrestre. So in order for you each to know which Earth family absolute you are in, Y para asegurarnos que cada uno de ustedes sepa cuál es su familia terrestre, let's start with the 4-dot family. empezamos con la familia de 4 puntos. What? Oh, they're going to do this before? Yeah. Well, I'm going to have each family stand up, so then you'll know after this session whether you know which family you're in. Así que después de esta sesión podemos saber todos cuál es nuestra familia a la cual pertenecemos. So the 4-dot family is the moon, Así que la familia de 4 puntos son la luna, wizard, el mago. and stand up when you hear your solar Por seal, favor, se levanten cuando sienten su storm, sello, la la tormenta and seed. y la semilla. Moon, wizard, storm, seed. Luna, mago, All of those stand up. tormenta, semilla. Okay, so you are the gateway family, Ustedes son la familia portal and the gateway family opens the portals. y la familia portal es la que abre el portal. Bueno. And now the next family, because we'll jump from the 4th to the 5th, we'll go to the North Pole. De la próxima familia es la quinta, a donde vamos al polo norte. We'll go to the polar family, Así que es la familia portal, which is polar, perdón. serpent, El serpiente, dog. el perro, Where am I? What did I forget? After dog, eagle, el águila and the sun. y el sol. And the polar kin sound the chromatics. Y los kin polares tocan la cromática. Okay, polar family. And the next family, the cardinal family, is the 1-dot family. La próxima familia del un punto cardinal And that family is the dragon, son los dragones, the world bridger, el enlazador de los mundos, the monkey, el mono and the warrior. y el guerrero. Okay, the cardinal kin establish the Genesis. Los kin cardinales establecen la Génesis. Bueno. And now the next Earth family La próxima familia terrestre is the core family, the 2-dot family. es la familia central de 2 puntos. So we have Earth, La tierra, we have wind, el viento, and we have hand, la mano and the human. y el humano. Okay, this is the core Earth family, Esta es la familia central and the core kin mine the tunnels. y estos cavan los túneles. Okay. And finally, the 3-dot family, El último es la familia de 3 puntos, the Skywalker, el caminante del cielo, the mirror, el espejo, the night, la noche and finally, star. y por último la estrella. The signal kin unravel the mystery. Los quienes señal descifran el misterio. Okay. So in order to make all of this practical, Y para hacer todo esto práctico, we will reunite, we'll come together again as a whole group nos vamos a reunir otra vez como un grupo at 4 in the afternoon, 4 o'clock. The conch will sound 4 times. a las 4 de la tarde cuando la concha va a tocar 4 veces In the patio outside of the administration office.
en el patio fuera de la oficina de la administración. And that's where we will organize the 5 Earth families Y aquel entonces vamos a organizar las 5 familias terrestres to go to 5 different spaces for your next program. para que se vayan a 5 lugares diferentes, espacios diferentes para estudiar. And then each day, Y cada día, because each day is a kin como cada día es un kin, that is one of the Earth families, entonces tiene una de la familia terrestre. on your family, your Earth on the family that is your family, on that day, which tomorrow, for example, is the 4-dot day, Cada día en la familia que pertenece al día que es, por ejemplo, Because mañana es la tomorrow familia is de wizard. 4 puntos. right? It will be the Gateway family will be responsible for organizing the activities of the day. Entonces la familia portal será responsable para organizar las actividades del día, This means the blowing of the conch, para tocar la concha, making sure all of the meals are well prepared, everything's ready in the kitchen, asegurarse que todos la cocina está lista, that everything is in order all around our camp, our que todas las 1320 cosas camp. están en orden a lo largo de todo el campamento. And then the next day will be the Bar family, Y en el próximo día después será la familia cardinal, which will be the Eagle day. que será el día del águila. And then that day the Polar family will have to be in charge. Y en este día será encargada la familia polar. And then the next day the Cardinal, then the Core, etc. Y después la cardinal, la central y así. So, can you imagine that ¿Pueden imaginar? you have one day to really be responsible, Cada quien de ustedes tendrá un día para ser totalmente responsable. and then it's followed by 4 days in which another family will be guiding things. Que será seguido por 4 días en los cuales otras familias tomarán cura. So this will present a very natural process Así que esto será un proceso muy natural of giving and serving de dar y servir and of receiving. Y recibir. And then when we get to that crystal day, Y cuando vamos a llegar a este día cristal, can you imagine all of the different experiences that we'll be able to share together? pueden imaginar todas las diferentes experiencias que vamos a compartir. And in this way, we will really begin to know the Earth families. Y en esta manera vamos a conocer verdaderamente la familia terrestre. Okay? It's totally clear? I want to say that basically, well, you can get more, that there's 3 responsibilities that you have. One, your family has the responsibility to continue to self-organize its study. Cada familia terrestre tiene la responsabilidad, 3 responsabilidades. Una de auto-organizar el estudio, You really have to know what you are doing. porque necesitan saber ustedes lo que están haciendo To make this real. para hacer esto real. Second is to participate in the, when that, every 5th day, when it's your Earth Family Day, to participate in that practice of the, Cada quinto día, cuando es el día de su familia, ustedes tienen que participar, tomar parte en esta práctica. which is being responsible for the whole event. Es ser responsable por todo el evento. And the third is to do the creative responsibility of exploring the possibilities of creativity and telepathy that will now be coming to you through working in your Earth families. Y la tercera tarea será esta de explorar las diferentes posibilidades de volver real las posibilidades de telepatía de vuestra familia terrestre. When we come to the end of this program, Y cuando llegamos al fin de este programa, which will naturally be at the end of the 28th overtone chromatic for this year, que naturalmente será el fin de la cromática entonada 28, that we should be thinking about how we can all embody vamos a pensar cómo vamos a hacer a incorporar and manifest y manifestar the whole planet holon. el holon planetario total, integral.
Excellent. And this will all evoke in us even more creativity, this organizational form. Muy bien, y esta organización nos va a volver mucho más creativos. Okay, so that's it for this session in this way, but I'm going to speak off the record. So I want to finish with the cameras. Esto es todo para esta sesión, La, la, la. Okay. pero quiero decir algo más. We're done with the camera part. So, and now